Todos conocemos los grandes talentos sudamericanos que ya están en Europa. Pero la verdadera pregunta es, ¿quiénes serán los próximos? Es verdad que Sudamérica siempre va a ser una fábrica de talentos. Sí, Messi, Suárez, Neymar, Coutinho, los grandes jugadores del mundo vienen de Sudamérica. Y eso no tiene ninguna duda. Y en este momento hay una nueva generación que ya están dando sus primeros pasos en fútbol profesional y algunos ya despertan los intereses de los grandes clubes europeos. Así que hoy vamos a repasar las 5 mayores promesas de fútbol sudamericano y solamente jugadores que están jugando en territorio sudamericano, ¿sí? Y desafortunadamente nuestras monedas de Sudamérica no se valen tanto como lo euro, entonces imagino que todos estos jugadores en algún momento van a jugar en Europa, ¿sí? En el puesto número 5 aparece un jugador que todavía no se habla demasiado, pero en mi opinión tiene toda la calidad para aparecer entre las principales figuras de fútbol ecuatoriano en los próximos años. Darwin Guagua, yo creo que se habla así. Un mediocampista con mucha calidad, con mucha habilidad y tiene la capacidad por jugar por todos los espacios de campo. Y aunque en Del Valle se juega con el número 55, es un clásico camisa 8. Pero también se puede jugar en la banda derecha de campo. Un jugador que le gusta ayudar a su equipo a salir jugando, pero también tiene mucha calidad y mucha fuerza y mucha habilidad para llegar al ataque. Un centrocampista que le gusta utilizar la planta del pie para proteger la pelota, un movimiento que recuerda mucho al fútbol de sala. Eres un jugador con gran golpeo de balón y es capaz de sacar centros muy precisos. Un jugador de solamente 18 años, pero tiene mucha personalidad. No tiene ningún problema de recibir a la espalda del rival, aguantar contacto físico y sustentar la presión que el adversario hace en su espalda y protege la pelota con la planta del pie y en el momento correcto gira en la presión y hace un lanzamiento, un pase o un remate a gol. Y todo ese potencial lo llevó a la selección de base de Ecuador. Más reciente ha llamado la atención de Sebastián Becasese, el entrenador de la selección principal. Yo no tengo ninguna duda que ese jugador se va al fútbol europeo en los próximos años. En el puesto número 4, un jugador con mucha calidad, muchísima calidad. Ian Subiabre de River Plate. ¿Qué jugador es Ian Subiabre? Un zurdo 1,74 de altura, muy técnico, con una calidad espectacular para desequilibrar en un contra uno. 19 años, se puede jugar como extremo derecho, pero a mí me gusta, lo veo jugando de enganche, ¿sí? En el centro de la cancha. Con todo el respeto, yo vi que Marcelo Gallardo ha ponido su viabre a jugar como extremo, pero a mí me gusta, lo veo jugando como enganche. Un jugador con una calidad increíble, pero yo sé que Subiabre tiene una jugada muy característica de su juego. Le gusta recibir la pelota en la banda derecha, cortar hacia adentro y hacerlo remate, ¿sí? Recuerda a Aren Joven, pero como en todo, Subiabre me recuerda mucho, mucho a Alexis Sánchez. Y eso no es una causalidad. Subiabre tiene pasaporte chileno y ha jugado en las selecciones de formación de Chile, pero actualmente juega en la selección sub-20 de Argentina. Su crecimiento actualmente en el equipo de River Plate no ha pasado de percibido en el mercado.
Inter de Milán de Italia y Palmeiras de Brasil ya siguen cerca de su rendimiento. Y aunque todavía está dando sus primeros pasos en la élite del fútbol profesional de Argentina, ya empieza a sumar minutos en la equipo principal de River Plate de Marcelo Gallardo. 9 partidos como titular, 1 gol y 2 asistencias. Vamos a ver, es un jugador con mucha calidad de 1 contra 1. Yo creo que será un gran jugador de fútbol sudamericano, de una selección que ya es muy fuerte, la selección argentina, actualmente vicecampeón del mundo y fuera campeón en 2022, y ahora ya está preparando una renovación, una nueva generación de jugadores con mucha calidad. Y ahora un jugador que ya fue fichado por un gran club de Europa, Deiner Ordóñez. Y sinceramente hay algo que me da un poco de pena de esta historia. Ordóñez fue contratado por Chelsea de Inglaterra con apenas 16 años, pero se incorporará en el club inglés solamente cuando completar 18 años en 2028. Y posiblemente un jugador que no va a tener tantos minutos en el equipo principal de Independiente del Valle como profesional. Las grandes promesas se marchan a Europa tan temprano que muchas veces ni siquiera podemos disfrutar los jugadores en nuestras ligas, ¿sí? Estamos hablando de un defensor de 1,90 de altura, diestro con un físico imponente, una personalidad que llama mucha atención, un jugador que gusta de lo contacto, gusta de los duelos con los delanteros de adversario, un jugador muy agresivo, le gusta entrar al piso correctamente con los timing correcto y ejecutar barridas muy limpias. Últimamente hemos visto muy defensores con un cierto miedo de hacer los contactos, de hacer los duelos, y les van corriendo hasta atrás hasta que los delanteros hacen el remate. Ordóñez no, Ordóñez le gusta hacerlo contacto en la hora correcta. Eres un jugador que tiene una cierta calidad con el balón en el pie, le gusta hacer lanzamientos, ¿sí? Construcciones desde el fondo de campo, le gustan los pases largos, ¿sí? Pero todavía necesita desarrollar los pases cortos. Pero eso es un detalle completamente normal para un jugador de 16 años, un defensor de 16 años. Y yo creo que cuando Ordóñez llegara a Chelsea en el 2028, el club inglés se va a ceder al jugador a préstamo. Pero es un jugador que tiene total condiciones y total calidad de se firmar en el continente europeo y en la selección de Ecuador. Y ahora, en puesto número 2, un jugador que ya dejó de ser una promesa para ser una realidad. Su nombre, Alan, de Palmeiras de Brasil, y es increíble cómo la cantera de Palmeiras en los últimos años ha evoluido. De allí salieron jugadores como Vítor Reis, que se fuera a Girona, Esteban, que se fuera a Chelsea, y Enrique, que ahora está en Real Madrid. Con 22 años, Alan ya ganó su espacio en el equipo principal de Palmeiras. Incluso asumió una responsabilidad enorme: asumir la posición que ocupaba anteriormente Esteban. Alan es un típico extremo brasileño,
muy rápido, muy habilidoso, con muy capacidad de remate al arco. Un extremo que juega sin ningún miedo, como los brasileños juegan. Actualmente tiene 4 goles, 2 asistencias en el campeonato brasileño y actualmente llama interés de Aston Villa de Inglaterra. Y muy probablemente lo fichaje se va a concretizar luego. Y me gusta saber que Palmeiras es un equipo que ofrece oportunidad para sus jugadores de la cantera. Yo creo que todos los equipos deberían ser así. Y ahora en el puesto número 1, un jugador brasileño de equipo de Flamengo que ya despierta interés de los grandes clubes de Europa. Recuerda de este nombre, Caio Joshua. Joshua empezó su historia en Flamengo en fútbol sala y después se fue a fútbol de cancha, de campo, y ha jugado en todas las categorías de la formación de Flamengo. Poco después de hacer 16 años, Caio Joshua firmó su primer contrato profesional con Flamengo con una multa de 50 millones de euros. Madre mía. Hasta ahora sus minutos en el equipo principal de Flamengo han sido muy limitados. Sin embargo, Joshua jugó con el equipo principal de Flamengo en los juegos de intertemporada que ocurrió mientras ocurría la Copa del Mundo. Y a pesar de compartir el campo con jugadores mucho más experimentados, Caio Joshua se destacó increíblemente y para muchos hinchas de Flamengo se fue el mejor jugador de los torneos de intertemporada de Flamengo. Un jugador con una inteligencia futbolística fuera de lo común. Un jugador que se puede hacer la diferencia para su equipo en espacios muy cortos de campo. Y eso es increíble porque cuanto más corto los espacios, más confortable Joshua parece jugar. Más cómodo es para él. Un jugador con un control de balón espectacular. Y muchas veces encuentras líneas de pase que ni siquiera parecen posibles desde la televisión. Y este jugador, con todo lo respeto a los demás, yo creo que será uno de los mejores jugadores de la nueva generación de Brasil. Y hasta aquí mi ranking de las 5 principales promesas de fútbol sudamericano. Obviamente eso es mi opinión y obviamente yo quiero saber la tuya. Y comenta abajo jugadores que crees que ha faltado en mi ranking y que tú crees que se puede convertir en grandes jugadores de fútbol sudamericano en futuro. Porque si algo que el fútbol sudamericano nos enseñó es que siempre se aparecerán nuevos jugadores capaces de ser protagonistas en los grandes clubes del mundo y en los grandes clubes de Sudamérica. Y yo estoy completamente seguro que en los próximos meses se van a aparecer otros nombres, porque siempre fue así. Deja tu like, se inscribe en el canal y nos vemos en el próximo episodio de Cancharacha.